Amén. Este texto nos habla de 3 tipos de congregantes, que son entonces los activos, los pasivos y los carnales. ¿Cuáles son los activos? Bueno, pues son aquellos que tienen algún ministerio dentro de la congregación, aquellos que dan clases a los niños, que predican de vez en cuando, que dan discipulado, que están en la alabanza, que son parte del grupo que está cerca del pastor ministrando a los demás hermanos de la congregación. Ahora, los pasivos son aquellos que usted le dice, hermana, levante esa silla. Y la hermana levanta la silla, pero no vuelve a hacer nada más. Hasta que usted le vuelve a decir, hermana, levante una pierna. Y entonces ella levanta su pierna, pero no vuelve a hacer nada más. Entonces esos son pasivos, a los que usted les debe de decir qué tiene que ir haciendo. Y ellos se limitan a hacer lo que se les dice. ¿Ok? Y los carnales. Los carnales son aquellos que no tienen un ministerio dentro de la congregación, pero son de los que dicen que no hacen ni dejan hacer. Son aquellos que tienen muy buenas ideas, pero no hacen ninguna. Son aquellos que dicen, ay, es que el hermano debería de hacer esto y aquello y no sé qué. Hermano, ¿no lo quiere hacer? No. Ellos, que son los que están sirviendo, deberían de hacer esto y aquello. Yo por eso no voy. Porque para ser como ellos, esos son los carnales. Y vamos a ir desglosando un poquito más esto. Cuando, hermano, tuve un conflicto en la madrugada, mientras leía y leía, porque hace tiempo había preparado la predicación, porque Primera Tesalonicenses la leímos el mes pasado. Y yo le comentaba en el grupo que quería hacer una predicación justamente sobre eso, porque me había llamado la atención. Porque de hecho voy a mencionar un comentario que hubo ahí en el grupo. Pero antes de entrar a eso vamos a pedirle a Dios que sea quien nos guíe en esta mañana y que sea quien hable a nuestro corazón. Amén. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos permite estar como iglesia congregados en este lugar. Permítanos, Dios, entender cuál es la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Y si en nuestras manos está el poder suplirla a Dios, poder hacerlo. Que podamos ir más allá. Que si empezamos siendo carnales, podamos llegar a ser pasivos y posteriormente activos. Pero no activos ociosos, como se menciona aquí en su palabra, sino activos que estén, Señor, con un espíritu ferviente en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. En la madrugada, hermano, estaba yo con ese shock porque dije, creo que no es lo que tengo que predicar, y entonces lo leía y decía, es que sí, y es que no, y estaba yo ahí en eso, y seguía leyéndolo, y en la mañana todavía le digo a mi esposo, ¿qué tienes? ¿Estás enojada? Y yo, no, es que no sé si es esto lo que tengo que llevar o no, y me siento así como, pero hermano, orándole, el Señor me muestra que es necesario que todos nosotros entendamos qué tipo de congregantes hay en la congregación. Porque necesitamos, concluye el texto, ser pacientes con todos. Y a veces nosotros no lo somos. Porque aunque los hermanos activos estén activos dentro de la congregación, también necesitan que ustedes sean pacientes con ellos. Porque eso es lo que dice la Escritura. Se lo voy a volver a leer. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Entonces es de suma importancia entender la diferencia de cada tipo de creyente, porque en todas las iglesias hay ociosos, en todas las iglesias que usted vaya va a encontrar desanimados y débiles, y con todos tenemos que lidiar de una manera correcta. Y
voy a mencionar parte de un comentario en el grupo de lectura. Para los que no están en el grupo de lectura, déjenme su número de teléfono para meterlos, hermanos. En esta ocasión estamos leyendo la segunda carta a los Romanos, que va del capítulo 9 al 16, lo que resta del mes. Bueno, después del comercial, leo. Dice: practicar la sensibilidad es clave para ministrar a otros. Darse cuenta de la condición de cada persona y ofrecer la solución apropiada para cada situación. Usted no puede ayudar con eficacia antes de conocer bien el problema. No puede aplicar el remedio hasta que sepa dónde está la herida. Ese es un comentario que hicieron en el grupo de lectura después de leer este texto, basado en ese texto. Entonces, nosotros en esta ocasión quiero que demos un vistazo primeramente a cada uno de ellos y después los voy a ir desglosando uno por uno. Dice el versículo 14, ahí podemos ver cómo selecciona a los que necesitan un cuidado y una atención especial. No habla de cualquiera, habla de esos que necesitan un cuidado y una atención especial. Vemos primeramente, dijimos, a los activos. La palabra ociosos, en otra versión dice remolones, y describe originalmente al soldado que había abandonado el ejército. Así que la frase quiere decir advertir a los desertores o insubordinados a la disciplina de la iglesia en relación con los que están, pues, liderando la iglesia. Es entonces, estos hermanos, dice, amonestéis a los ociosos. Los ociosos entonces son aquellos que estaban ministrando, pero ahora están sentados. Han dejado de ser activos y han dejado su puesto porque están ociosos. Dice entonces, los siguientes son los pasivos, otra versión les llama pusilánimes, y esos son los de poco ánimo. Literalmente son los que tienen el alma pequeña. En todas las comunidades hay hermanos desanimados que temen indistintivamente lo peor, pero también en todas las iglesias debe de haber cristianos que siendo animosos ayuden a otros a ser valientes con quienes están por hundirse, aquellos que se sienten sin esperanza en las aflicciones y tentaciones. Entonces se refiere a todo el clero, o sea, todos nosotros deberíamos de poder animar al que está desanimado. Sin embargo, la responsabilidad cae sobre los líderes de la congregación que deberían de estar animando. En este caso dice, alentando a los de poco ánimo. Después tenemos a los carnales. Necesitamos ser de apoyo, dice, a los débiles. Que sostengáis a los débiles. Entonces, este es un hermoso consejo, hermano. Porque a estos son los que más nos desesperan. Esos son los que más nos desesperan. Y el apóstol nos dice que en vez de dejar que el hermano débil sea arrastrado a la deriva y se acabe por desaparecer totalmente, la comunidad cristiana debe de hacer un esfuerzo para sujetar a aquellos para que no se pierdan, porque son débiles. Son flacos espiritualmente hablando. No como yo, hermano. Yo soy flaca. Pero espiritualmente hablando, me considero fuerte. Tal vez usted no, ¿verdad? Pero yo digo. Pablo practicaba lo que él estaba enseñando. Y después nos dice que sostengáis a los débiles. Otra versión dice que seáis sufridos para con todos.
No hay creyentes, hermano, que no necesiten ejercitar la paciencia. Todos necesitamos ejercitar la paciencia para con nosotros mismos y para con los demás. No hay ninguno que no necesite o que no deba mostrar la paciencia. Muchas personas la muestran más para con los extraños que para con los de su propia familia. Ven a un niño que hace alguna travesura y si no es suyo, ay, mi amor. Pero si es suyo, ven por acá, chamaco, ¿qué te dije? Ay, siempre es lo mismo contigo. ¿Sí o no? A veces muestran más esa paciencia con aquellas personas que son de una posición. Por decir, en la escuela, pues el maestro, ¿no? Ay, con él sí hay mucha paciencia, pero con los demás no la mostramos tanto. Y el apóstol nos dice que seamos pacientes, ¿con quién? Con todos. No dice con los más altos, con los mayores. Y qué difícil, hermano, es ser paciente a veces con nuestros hijos. Qué difícil a veces es mostrar esa paciencia con los de nuestra casa. Y platicaba yo con mi esposo y le decía yo, creo que debemos de cambiar eso. Porque muchos de nosotros mostramos nuestra mejor cara a hermanos que solo los ves en la congregación, que no saben nada de ti, que no saben cómo la estás pasando, que no saben lo que estás viviendo. Ah, pero tú muestras la mejor cara, ay, la paciencia, el amor, el gozo, ay, sí, la hermana, qué bonita. Pero en tu casa, con los que pasas tiempo, con los que deberías mostrar tu mejor cara, ellos ven lo peor de ti. Y no debería de ser así, hermano. Y la realidad es que sí es así. Le decía yo a mi esposo, creo que nuestra mejor cara debería de ser con los que viven con nosotros. ¿Por qué los otros que no nos conocen deberían llevarse lo mejor de nosotros cuando el que está conmigo, cuando el que me conoce, cuando el que sabe lo que estoy viviendo, ve lo peor de mí? Entonces el apóstol Pablo hace mención a esto, debemos de ser pacientes con todos. Así que no importa si tu esposo es el ocioso, si tu esposo es el de poco ánimo, o si tu esposo o tu esposa o tus hijos son los débiles. Debes ser paciente con todos. Deben mirar tu mejor cara. Entonces, deben forjarse ligaduras de comunión y de persuasión para retener al que está en peligro de descarriarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ser pacientes con todos. Y tal vez esa parte es la más difícil de todo ese texto. Porque a lo mejor podemos amonestar. Yo soy muy buena para esas cosas, hermano. Dicen. Tal vez podemos dar ánimo. Tal vez podemos sostener a los hermanos en oración y un texto y una palabra, pero a lo mejor ser pacientes con todos ellos es otra vez. O sea, ya, ¿no? Está bien que de vez en cuando, pero oye, ¿ya siempre? Siempre tengo que estarle diciendo, siempre lo tengo que animar, siempre tengo que estarle dando ánimo, siempre lo tengo que amonestar. Ay, ya, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Sean pacientes con todos. Entonces, nos queda claro que había ociosos dentro de la congregación. El mismo apóstol Pablo lo dice, ¿no? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Este es un asunto muy serio, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque lo dice que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Es decir, Pablo escribe acerca de este mal de la misma manera que escribe acerca de la fornicación.
Lo mismo que dice de la fornicación, apartaos de aquel, lo mismo dice de este. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el apóstol está diciendo que los fieles se deben de apartar de los culpables. Y hasta hace mención de las viudas. Dice, las viudas jóvenes que aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Entonces es importante observar que la palabra traducida para ocioso es la palabra atactos, que significa no mantenedor de un orden. Era especialmente un término militar que denotaba no mantenedor de su puesto, es decir, un insubordinado. Si el pastor dice vamos a ayunar, él no ayuna. Si el pastor dice vamos a leer, él no lee. Si el pastor dice vamos a ir a predicar, él no va. Es insubordinado, no mantiene su puesto. Hermano, usted debería de dar ejemplo, pero no lo hace. ¿Ok? Entonces está hablando de este tipo de hermanos. El hermano o hermana que no mantiene su puesto debido en la iglesia se puede describir como un insubordinado o una insubordinada. Y debe de ser amonestado. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué vamos a hacer con estos hermanos? Os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos. Entonces, lo que pasa es que muchos de nosotros solo nos ponemos a hablar de los hermanos. Es que el hermano, en vez de que haga esto, velo cómo anda. Pero no somos capaces de ir con el hermano y amonestarlo. Cuando es lo que nos está diciendo la palabra. Tendemos más a andar hablando en nuestras casas o entre los hermanos. Y es una práctica muy común hablar a espaldas de los miembros. Y la palabra nos dice que debemos de decirles cara a cara, pero es más difícil amonestar directamente a alguien que hablar de él. Por eso es que Cristo está requiriendo eso de nosotros. Tal vez otro problema sea que algunos no se animen a amonestar a los hermanos que están ociosos por temor a que se les acuse de insubordinados. Pero, hermano, los hermanos que son activos y todos los demás deberíamos de ser humildes para poder recibir una amonestación. No tendría que venir el pastor, porque es que el pastor ya le debería de haber dicho. Aquí, ¿quién dice? Os ruego, pastores. Os ruego, ancianos. Os ruego, copastores. ¿Verdad que no dice eso? Os ruego, hermanos. Todos tenemos la responsabilidad de amonestar a los ociosos. Dice, y los ociosos, o todos los demás hermanos, deberíamos de ser humildes para escuchar cualquier crítica y buscar la oportunidad de aclarar si es un malentendido o de cambiar esa situación. El libro de los Proverbios habla demasiado acerca de los ociosos, pero quise solamente tomar un texto porque si no me llevaría bastante tiempo. Y dice, también, es Proverbios 18:9, dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. O sea, si yo estoy viendo que mi hermano está de ocioso y yo no le digo nada, soy igualito que él. Así de fácil. Entonces, ¿para qué digo tanto texto si ahí lo dice todo? Pero ¿sabe qué me llamó la atención, hermano? La declaración que hace Jeremías acerca de estos hermanos. Dice, Jeremías 48:10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¡Sas! O sea que el que está de ocioso
Solamente hasta aquí. El que está de ocioso, hermano. Mire lo que se dice. Y si dijimos que el que no le dice nada es igual que el ocioso, entonces mire lo que nos dice la palabra. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Es decir, que si tenemos un cargo dentro de la congregación, debemos ser responsables de ese cargo que tenemos. Y todos, hermano, todos los que nos congregamos, tenemos responsabilidades. No crea que porque usted no le han dicho nada, usted no tiene nada que hacer, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a ir viendo. El apóstol Pablo, hermano, entonces nos dice, bueno, si ya nos dijo malditos, y ya nos dijeron que actuamos indolentemente o que somos igual que el otro, el apóstol Pablo nos dice, en lo que requiere diligencia, hey tú, que andas de ocioso, escúchame bien, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Cómo entonces nos está pidiendo que hagamos ese trabajo para el Señor? Dice, fervientemente. Dice, fervientes en espíritu, en el servicio al Señor. Eso está en Romanos 12:11. Entonces, nos dice que no debemos de ser perezosos, sino fervientes en espíritu. ¿Pero en qué, hermano? Porque, yo tengo muchas ganas de irme al toquín. Soy bien ferviente de espíritu ahí. Andar de chismosa, dice yo no lo dije, lo dijo Pablo. Metidas en las casas, hablando lo que no debieran. Todo, para eso sí tengo mucho espíritu de andar yo ahí. Pero aquí nos dice, sirviendo al Señor. Entonces, ¿en qué tengo que ser ferviente? En mi asistencia, hermano, al servicio. Y esto también incluye la puntualidad. Nosotros debemos de ser de los primeros en llegar, hermano. ¿Por qué? Porque es parte de tu servicio a Dios, no a mí. Sabemos que estamos en un salón y que hay que poner sillas y que hay que poner el tapete, y que hay que poner el sanitizante, que el gel y... es que a mí no me han dicho. Entonces soy pasivo. Estoy esperando a que me digan. Identifique dónde está, hermano. ¿Es un activo ocioso? ¿Es un pasivo o es un carnal? Pero en alguno de esos debemos de caber. O bueno, igual y somos activos, que sí estamos activos y fervientes en espíritu. Si es así, gloria a Dios, felicidades. Pero hoy el apóstol habla de estos, que no andan haciendo lo que debieran. Entonces, también debemos de ser fervientes en espíritu en la participación en todos los actos del culto. Estamos en la alabanza y gloria a Dios, aleluya. Digo, no todos somos tan expresivos. A lo mejor unos lo expresan de una manera, otros de otra, pero dice la Escritura que el Señor es el que sopesa los corazones y Él sabe si tú tienes un espíritu ferviente, si a lo mejor tú estás parado y tu espíritu está danzando ahí en la esquina, yo qué sé, ¿no? Como los niños que lo sientan, pero su espíritu anda andando, ¿sí o no? Yo no sé si usted está ahí parado, bien tranquilito, pero su espíritu anda aquí danzando por todos lados, yo no sé, pero espero que así sea, hermano. Dice que necesitamos también ser fervientes en la preparación de la clase para los niños. Cualquier cosa, al fin soy niños. No, hermano, no. Porque usted no sabe si no está preparando a un pastor, a un apóstol, un profeta, un evangelista. ¿Quién me faltó? Un maestro. Usted no sabe a quién está preparando, entonces debe hacerlo bien. Amén. Debemos también, entonces, ser fervientes en nuestro servicio cuando nosotros, hermano, preparamos un sermón.
sermón. Cuando nosotros preparamos un sermón para la congregación, necesitamos ver la necesidad de la congregación y era con lo que estaba yo chocando. Pero entonces el Señor me explicaba en la mañana que es necesario que nosotros sepamos cuáles son los hermanos que hay, porque van a llegar nuevos y nosotros debemos de saber cómo tratarlos. Y si no sabemos, ¿por qué no vamos a saber? Porque a la hermana se le ocurrió decir que eso no es lo que les tenía que predicar, pero el Señor dice que sí. Amén. Entonces, ¿en qué más debemos de ser fervientes en espíritu? En el cuidado del sitio de reunión. Cuidemos, hermano, la casa de Dios. No que a veces allá la basura, por acá ya aventé una silla por allá. No, debemos cuidar la casa de Dios. Es responsabilidad de todos. Amén. Pero ¿qué cree, hermanas? Ahí voy con ustedes. A veces somos muy buenos aquí en la iglesia, bien hacendosas, ¿sí o no? Y la casa, un muladar. No, hermana, su responsabilidad y su espíritu ferviente es desde su casa. Porque esa también es la casa de Dios. Amén. Entonces, esto nos incluye también cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando enseñamos de la Biblia a alguien. También incluye, hermanos, su trabajo. También ahí deben de ser fervientes en su trabajo. Porque todo eso es testimonio. Y pues para no seguir diciendo tantas cosas, ¿en qué debemos de ser fervientes? En todos los aspectos de nuestra vida, hermano. Porque el apóstol, yo ya le estoy adjudicando Hebreos al apóstol Pablo, pero bueno, el autor a los Hebreos, en el 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardos viene de la palabra griega notros, que es lento, torpe, indolente y perezoso. Y en Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Entonces, el propósito de esa amonestación que nos está diciendo el apóstol Pablo es poder llevar a ese hermano a la madurez. Es poderle hacer consciente por ejemplo, de la parábola de los que está en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, donde el Señor habla del siervo malo y negligente y del siervo bueno y fiel. Nosotros debemos de ser conscientes que todos nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y Dios nos va a dar una de esas dos. O nos va a decir siervo malo y negligente, echadlo a las tinieblas de afuera y quitadle lo que tiene y dérselo al que tiene, o decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cualquiera de esas dos nos toca. ¿Cuál quiere usted escuchar? La amonestación es para que todos nosotros escuchemos bien, buen siervo y fiel. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermano, amonestamos a alguien, no lo hacemos con el fin de criticarlo, sino más bien mostrando esa paciencia que dice la Escritura, que seamos pacientes con todos. Con el hermano que sirve y que me debería ministrar a mí, sí, hermano, con ese. Con el pastor de la iglesia, sí, hermano, con ese. Tiene que ser paciente. Y para ser paciente, hermano, necesitamos, como dice la palabra, considerar a los demás como superiores a uno mismo. Entonces voy a poder ser paciente. Pero a veces no somos pacientes porque miramos a los demás como, porque, yo sí veo, pero velo, y es el pastor, y debería de ver. ¿Cómo lo estamos mirando, hermano? ¿Así? ¿O lo estamos mirando así? ¿Lo miramos para arriba o lo miramos para abajo?
Cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de cosas o de comentarios, en lugar de ir y amonestar al hermano, no le estamos mostrando amor y no hacemos nada por él. Pero sí caemos nosotros en un pecado, que es murmuración. Mucho cuidado, hermano. Entonces, voy a continuar con el siguiente tipo de hermano. Es que tenía muchas cosas, entonces tengo que resumir. La Escritura, hermano, nos dice entonces cómo nosotros debemos de tratar a cada uno de nuestros hermanos. La ociosidad, hermano, es un campo fértil para la cizaña de Satanás. ¿Usted se acuerda por qué cayó ese hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué cayó? Por estar ocioso. Entonces todos nosotros, hermanos, estamos expuestos a caer en ociosidad. De hecho, hermano, en este tiempo se vive un tiempo de ansiedad. ¿Y usted sabía que la ansiedad también la provoca la ociosidad? Cuando nosotros, hermano, estamos preocupados por los hermanos, orando por ellos, pidiendo, buscando la manera de ayudar a alguien, viendo la manera de cómo ayudar a mi esposo a ser mejor, a mis hijos a ser mejores. Cuando yo estoy ocupada viendo mis labores del hogar, cuando yo estoy ferviente en espíritu, ayudando a mis hermanos, cuando estoy ferviente, ¿usted cree que yo voy a tener tiempo de estar ansiosa? No, porque estoy ocupada. Dice por ahí un dicho, mente desocupada, taller de Satanás. No sé usted cómo lo vea. Pero realmente, hermano, eso es lo que se está viviendo en este tiempo. Así que si usted sufre de ansiedad, mire la manera de cómo ministrar las necesidades de otros. ¿Va a dejar de mirarse a sí mismo? Y va a dejar de estar ansioso. La depresión también viene por vernos demasiado. Ay, es que pobre de mí, no tengo esto, no tengo el otro, me falta aquello. Deja de verte tanto a ti y ve a otros. Y es retroalimentación. Cuando tú lo haces por otros, es como hacerlo por ti mismo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, por cuanto lo hiciste por ellos, a mí lo hiciste? Si usted no quiere ver por otros, hágalo por Jesús. Pero hágalo. Amén. Cuando nosotros estamos ociosos, el enemigo aprovecha para sembrar en nosotros alcoholismo, drogadicción, fornicación, adulterio, chisme, murmuración, enojo, ira. Bueno, él tiene un campo fértil para echarle. Y nosotros, en nuestra ociosidad, tenemos mucho tiempo de estar, sí es cierto, esa hermana es así. O, no, mi esposo es de lo peor. Sí es cierto, es malo. Y tenemos tanto tiempo para estar criticando que tenemos poco tiempo a veces, hermano, para cuidar de nuestros hermanos, para cuidar de nosotros mismos. Porque dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Es de buen nombre que yo esté diciendo, de seguro ya se fue con fulanita. Sí, por eso no llega. ¿Eso es de buen nombre? Es de buen nombre que yo esté diciendo, ese chamaco, de seguro se fue con la novia, por eso no viene. ¿Eso es de buen nombre? Es de buen nombre que yo diga, pues ni me quiere, por eso es así. ¿Eso es todo lo bueno, todo lo santo, todo lo honesto, todo lo buen nombre? No, hermano. Son mis pensamientos. No quiere decir que sea la realidad. No quiere decir que mi esposo sí se fue con otra, o que mi hijo sí anda con la novia, o que no me quiere y por eso es como es. O que el hermano no piensa en mí y por eso no me saluda y que le caigo gorda y, o sea, no, hermano. A veces ellos también tienen sus problemas. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, este tipo de cosas, nos tenemos que dar cuenta que la ociosidad es uno de los males más destructivos en la sociedad humana.
Ahora vamos a hablar un poco acerca de los hermanos de poco ánimo, que dice la Escritura que nos alienta la Escritura a que los alentemos. Esa palabra que encontré en otra versión, pusilánime, dijimos que ellos son los pasivos, porque tienen poco ánimo. Son literalmente los que tienen, decía, el alma pequeña. En todas las comunidades, les decía hace rato, hay ese tipo de hermanos, pero nosotros debemos animarles. Y sabe, en cualquier congregación usted va a encontrar ese tipo de hermanos que se desaniman por cualquier cosa. Le voy a dar algunos, a ver si usted se encuentra en alguno de esos, o ha escuchado que alguien se ha desanimado por eso. Por ser de doble ánimo. Es que ahorita tengo hartas ganas y ya después, no, ya no quiero, siempre no. No, hay que echarle todas las ganas, porque no, Dios lo merece. Y al ratito, pero luego, sí, pero mañana. ¿Sí? ¿Han oído algo así? ¿No? Entonces, por no tener los ojos puestos en Jesús, sino en los hombres, y se distraen. Ay, no, es que ese hermano toca re feo. Luego la hermana ni entra donde debe de entrar. Luego el hermano canta una cosa, la hermana canta otra. Así no se puede alabar. Y se desaniman. Mejor llego en la prédica, para no oírlos a los hermanos. Otro, por ser intimidados, porque temen a los hombres. Y temen lo que les pueda pasar. Ay, es que ¿qué va a decir el hermano? Es que ¿qué van a decir de mí? Si les digo que soy débil en algo. Otra, por ser rechazados por su familia. Esto duele y desanima. Pero a veces olvidamos que ganamos otra familia. Una familia en el Señor. Una familia permanente. Otra, por la crítica, la burla o la persuasión. Ay, es que se van a reír. Mejor no. Es que luego se enojan. ¿Para qué les digo? Es que se van a burlar de mí, me van a criticar. Otra razón por la que se desaniman, por las enfermedades físicas y mentales, y aún por los medicamentos que a veces también los deprimen. Y también eso los desanima. Ay, es que no, tengo acá un dolor, hermano. No, así no puedo servir a Dios. Ya que esté sana. Pregúnteme si va a estar sano, hermano. Digo, podemos decir en fe que sí. Pero si el enemigo encuentra algo con lo que puede desanimarte, no creas que va a quitar el dedo del renglón, ¿eh? Si te desanimaste y te cambiaste de iglesia porque viste cosas en otros hermanos, ¿qué crees? Acabas de ver a más hermanos haciendo lo mismo. Y vas a decir, ay, ¿para qué? Son peor, conozco mejores que no son cristianos y no hacen esas cosas. Pero ¿saben por qué? Porque es algo que le ha funcionado al enemigo para desanimarte. Y lo va a seguir usando. Y como en todas las iglesias hay hermanos carnales, pues con esos. Entonces, otra, por los problemas no resueltos, ya sea en el hogar o en la iglesia. Si no me pude arreglar con el hermano, pues mejor me voy, mejor ya no voy, mejor... No, así como se anima uno, ¿con qué ánimos lo va a hacer uno? Si véalos cómo son. Aquí, situaciones no resueltas, hermano, es un terreno muy fértil también para el enemigo. Es muy importante que si usted tiene algo contra alguien, dice la Escritura, no lo digo yo, ve con tu hermano y a solas arreglen eso. ¿No te hace caso? Háblale a otro. ¿No? ¿No hace caso? Bueno, háblenle a los ancianos. ¿No hace caso? Preséntenlo delante de la congregación. Pero creo que a veces se rompe si vas con tu hermano y no llegan hasta la congregación. Pero a veces le decimos a toda la congregación menos al hermano que está implicado.
Entonces, otra razón es porque no quieren someterse a la doctrina de Cristo. Es que yo creo, yo pienso, yo opino, a mí me parece que así, 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 así. Pero es que la Biblia dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Nada. Si me hace, me la paga. Esa es mi propia doctrina. No es la doctrina de Cristo. Pero me desanimo. ¿Quieren que perdone? Están re locos. ¿Sí o no? Por no creer. Por no crecer. Es que ni cambio. Es que ni avanzo. Estoy igual. No, pues ya para qué voy. No, mejor ya no. Por la falta de unidad entre los hermanos, la división y aún las contiendas y disensiones en las congregaciones. Eso deja a los miembros sin ganas de asistir a la iglesia. Cuando ven que entre los hermanos se dicen cosas. ¿Sí viste cómo le dijo a la hermana y cómo le hizo sus caras? No, pues para ver eso mejor no voy. No, yo sí me desaniman esas cosas, hermano. Y entonces no amonestamos, no hacemos lo que dice la palabra. Mejor nos desanimamos. Y puedo seguir la lista, hermano, pero ya no le voy a seguir, porque son muchas. Entonces, si por todas esas cosas y por las que no mencioné se desaniman, ¿qué podemos hacer, hermano? Dice que nosotros alentemos. A eso nos llama y nos exhorta el apóstol Pablo a alentar a los de poco ánimo. Pero aquellos que se consideran así como de poco ánimo, les aconsejo no dejar de asistir a la congregación, hermano. Dice Hebreos 10:25 que algunos lo toman por costumbre, mala costumbre, dejar de congregarse. Pero es que yo oro en mi casa, hermano. Sí, pero ¿a poco ahí también toma la cena del Señor? ¿En su casa? ¿Sí toma usted la cena del Señor? ¿O guarda su ofrenda? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo participa en la obra del Señor? Necesitamos, hermano, entonces no dejar de congregarnos. No debemos de culpar a otros. Es que ya no voy porque me desanima fulano, mengano, menganito y sutanito y que hermano, usted no va a llegar con Dios y le dice, oye, ¿qué pasó con el hermano que andaba de chismoso? ¿Quién sabe? Yo por eso ya no fui. No, hermano, cuando usted llegue el Señor le va a preguntar por usted. Oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Es que me caía regorda la hermana. Siempre andaba para acá y para allá y para acá y para allá. Pues me desespera, no me deja ni concentrarme en lo que estoy. Hermana, cuando usted llegue delante de Dios, no le va a preguntar por la hermana, le va a preguntar por usted. Entonces, no culpemos a otros. Ay, Dios mío. Porque casi siempre esas son las razones por las que muchos dejan de asistir. ¿Y saben qué, hermano? A veces muchas de esas conductas las tiene uno mismo. Y cuando las ve en otros, no, ahí sí, no, fue el acabose, ¿cómo crees? Pero yo padezco del mismo, que dicen cojea del mismo pie, pero no puede haber al otro cojeando porque, ¿cómo crees? No. Eso sí me desanima. Yo como quiera soy un pecador, ya lo sé, pero es el pastor, ¿cómo crees? Que se va a desanimar. ¿Cómo va a estar deprimido? ¿Cómo el pastor? Entonces, ¿cómo me anima? Entonces, ¿cómo me va a enseñar? Y a veces es de lo que cojeamos nosotros mismos y en lugar de ser pacientes con ellos, porque yo mismo sé que no puedo salir de esa condición y no miro al hermano así, no digo, es que sí es difícil, a mí sí me cuesta dejarlo, no lo miro así, yo digo, yo todavía, ni es justificable, pero en el pastor, ¿cómo crees, Vianey? No, y todavía te congregas ahí, no, y así quieren papeles. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos a veces reconocer que por la culpa que tenemos de lo que nosotros vivimos, a veces más bien culpamos a otros.
Pues es que yo estoy toda desanimada y veo el pastor igual. Así como. No. Hermano, alentémonos los unos a los otros. Seamos pacientes con todos. Otro consejo, no se vuelva al mundo. Es que como me desanimo, por eso, pues otra vez tomo, otra vez ando de mujeriego, otra vez ya, vuelvo a las andadas, de donde el Señor me sacó, ahí. No, hermano, no haga eso, por favor. Sino más bien formen lazos fuertes con hermanos que sean fieles. ¿Usted se ha dado cuenta que esos hermanos que son de doble ánimo no tienen una relación con alguien firme en la iglesia? Nomás son de los de hola y adiós. No forman lazo con nadie. Es que es para evitar problemas. ¿Sí? O para evitar que te amonesten. O para evitar que te digan, oye, ¿por qué no habías venido? Mejor. Aquí nadie vio. Soy un holograma. Entonces, hermano, purifique su corazón. Si ha guardado pensamientos, sentimientos y emociones hacia otros hermanos, deseche todo eso. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿De dónde vienen pleitos, celos, iras, disensiones, las guerras, los adulterios, las fornicaciones? ¿De dónde? Del corazón que no está purificado. Que hemos dejado que sea un terreno fértil para que el enemigo ponga miles de cosas y en lugar de hacer lo bueno, nos desanimamos por pensamientos nuestros que hemos guardado. Entonces purifique su corazón, hermano. Aparte más tiempo para oír la palabra, para leerla. Esos hermanos que son de doble ánimo son hermanos anémicos. Necesitan alimentarse. No, por eso digo que no se dejen de congregar. Que busquen tiempo para orar, que busquen tiempo para leer. Lo necesitan, les urge, porque están débiles, anémicos espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué necesitan? Leer, orar, necesitan que alguien les dé esa palabra de aliento, necesitan que a través de la palabra ustedes vuelvan a tomar fuerzas, porque sí, a veces uno se desanima y se pone triste, pero luego la palabra nos dice que Cristo viene, que tenemos un Dios que ha sido ese sumo sacerdote que comprende nuestras necesidades, que no se desespera contigo, que te ama, que te da nuevas fuerzas, que ha decidido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú empiezas a escuchar ese tipo de palabra, entonces te animas, entonces dices, no, pues vale la pena. A lo mejor sí estoy padeciendo ahorita, pero es temporal. Pero hay una eternidad que me espera, tengo un destino, tengo un propósito. Pero hermano, cuando tú te dejas desalentar por todo, no ves destino en ti. Tú no ves ningún futuro. ¿Para qué? Tanto para que no vayan. Tanto que uno se esfuerza para llegar para que no canten. Ahí uno ensayando y no cantan. Ahí uno preparando la predicación y se duermen. Ahí uno preparando la clase y no llevan a los niños. Y puro desanimándose por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Entonces, quiere decir que necesitan ser fortalecidos en la palabra, en oración, en ayuno, en comunión. Amén. Y algo muy importante, hermano, estar conscientes de nuestras bendiciones. La ingratitud desanima más que cualquier otra cosa. El que seamos ingratos es lo que más nos ha desanimado. El no poder, nosotros ponemos en una balanza las bendiciones de Dios y nuestras necesidades no cumplidas. Y por cada bendición que Dios te ha dado, por cada petición no contestada, tú desechas un montón de bendiciones que Él te ha dado. Porque no miras todo lo que Él está haciendo por ti. Simple y sencillamente porque tú quieres eso. Es que yo quiero esa silla. Oye, pero el Señor te dio todas esas. No, quiero esta.
Si Dios existe, que me dé esta silla. Fíjense que es lo mismo que pasó en el principio. De todos los árboles puedes comer, mas de este árbol no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De ese. ¿Se ve bueno? ¿Apetecible? ¿A poco los otros no? Oye, con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles. No, me dijo que de este. Ay, pero si uno se ve bien bueno. Sí es cierto. Y no solo eso, fue y le dio a Adán. O sea, hermano, ¿cuántas bendiciones derrochamos? ¿Cuántos árboles no se tragó Eva? Por irse a tragar el que le dijeron que no. Pero yo quiero esa novia. Oye, pero dicen hay un montón de peces en el mar. ¿Y tú? No, yo quiero esta. Y si no, ¿cuál Dios? Si le pedí esta y no me la puede dar. Hermano, deje de derrochar sus bendiciones. Tienes una familia, tienes salud, puedes ir, puedes venir. Pero no tengo un carro último modelo. Si lo tuviera, sería feliz. Pero es mentira, hermano, al rato. Si tuviera el celular más acá de la acá, si tuviera unos millones, si tuviera, y se la pasan en eso. ¿Y lo que tienes? Ese suru que tienes es una bendición. No gasta gasolina. Párate más temprano si no circulas algunos días, ¿no? Sacrifícate un poquito. Pero queremos todo. No, quiero un carro que circule todos los días, que esté lleno de gasolina y no se la tenga yo que echar. Sí, porque ¿cómo voy a gastar en eso? ¿No? Entonces, todo quiero. Y no veo las bendiciones que Dios me ha dado. Hermano, un mal que tenemos es, por ejemplo, cuando muere un familiar. Uy, tan bueno que era. Si siempre estabas peleando con él. Es que así nos llevábamos. Oye, ¿no que te caía bien gordo? ¿Cómo crees? Si es bien buena gente. Era bien buena gente. Oye, nos ayudaba. ¿Te acuerdas que un día nos dio? Fíjate. Y cuando está vivo, si es bien marro, nunca da nada, y esto y lo otro, y le echamos. Pero se muere y uy, el santo. El santo. Y la gente que está ahí a tu lado, consolándote, no. A veces ni siquiera recibes el consuelo de esas personas. Es que yo quiero a ese. Pero si ni te llevabas bien con él, no importa. Tú no sabes, él y yo nos queríamos mucho. O sea, sí, así nos llevábamos. Era mi parna, mi brother. Oye, pero aquí estoy, casi no te soy mejor que 10. No, quiero ese. Hermano, eso hacemos con las bendiciones de Dios. Tenemos muchas cosas que agradecer, pero ¿sabe qué? Se nos va la vida de ingratos. Es que no tengo esto, no tengo el otro, no tengo aquello, no tengo no sé qué, y sufre, y todo eso desanima más que cualquier otra cosa. Entonces aprendamos a ser agradecidos. Amén. Y pues bueno, vamos a entrar a los carnales. No sé si usted ya se vio en alguno de los dos, en el activo ocioso o en el pasivo que es de poco ánimo. Ahora vamos a ver los carnales. Pablo se refiere a otro grupo aparte de los ociosos y de los de poco ánimo. Hay hermanos que no tienen la fuerza, fíjese, ponga mucha atención aquí. Hay hermanos que no tienen la fuerza para resistir a sus compañeros de trabajo que les hagan burla, para resistir a su familia, que ¿para eso vas a la iglesia? Si ni cambias, ¿para qué vas? Hay hermanos que no tienen la fuerza para resistir ese tipo de cosas. O tienen una lucha continua con vicios que no abandonaron del todo cuando llegaron a Cristo. Es que ya nomás me fumo uno, pero siguen batallando con ese uno. Pero uno diario, uno en la comida, uno en la cena,
uno en el desayuno, y ya cada vez batallan más porque no lo dejaron del todo. Y ustedes se acuerdan cuando dijo el Señor, van a acabar con todo, porque lo que dejen ahí va a ser para ustedes como, se me fue la palabra, aguijones. Va a ser para ustedes como aguijones. Esos vicios que dejamos por ahí y que no le hemos entregado a Dios, vamos a seguir batallando con eso. Y estos son los carnales, los que todavía están batallando con cosas del pasado, con su carácter, con vicios, con malos hábitos, con malas palabras. Entonces, hay hermanos que no tienen esa fuerza espiritual para poder luchar con el alcoholismo, con ser mujeriegos, etcétera, etcétera. Tienen entonces que luchar sin cesar para no volver a ese vicio, pero no tienen fuerza. Son débiles, dice el apóstol Pablo. También hay muchísimas personas que se han bautizado, pero les cuesta mucho trabajo vencer su mal genio. Ay, pónganse un casco, hermanos, por favor. Yo ya lo traigo. Porque desde la niñez estaban acostumbrados a resolver sus problemas con corajes, con gritos, amenazas, pleitos. Y ahora necesitan esforzarse para ser pacientes, para tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y les cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos que tomar nuestras armas espirituales, estamos tan acostumbrados a nuestras armas carnales que volvemos a caer. Entonces, para eso deben de estar los hermanos que están fuertes en el Evangelio, para enseñarles a usar sus armas espirituales, para enseñarles a resolver sus problemas de una manera diferente, para cumplir con sus deberes de llevarlo a una vida ordenada. Necesitamos entonces ser apoyo a esas personas que son débiles, en lugar de criticarlos, en lugar de acabárnoslo. Es un consejo precioso que el apóstol Pablo nos da. En vez de dejar que el hermano débil sea arrastrado a la deriva y acabe por desaparecer totalmente su comunión y su vida cristiana, nosotros debemos de hacerle fuerte para sujetarlo, para que no se pierdan esos que son débiles. La actitud de Pablo hacia los débiles, él mismo la muestra en primera carta a los Corintios 9:22, que dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. De todos modos me he hecho de todo para que de todos modos se salve alguno. En lugar de despreciar, de menospreciar a los débiles, Pablo dice que los sostengamos. De ellos no dice que nos apartemos. Ay, ya está tomando de nuevo. No dice que te alejes de él. Dice que te acerques a él. Que le hagas saber que entiendes su condición, que estás orando por él, que hay alguien que lo está sosteniendo, que aunque sea débil, tú estás ahí para sostenerlo y para hacerlo fuerte. Y que aunque ahorita, a lo mejor él no te está pidiendo ayuda, pero no dice Pablo si te pide ayuda. Dice sostener a los débiles. Es nuestra responsabilidad, hermano. Es obvio que en lugar de alejarnos de los hermanos débiles, nos conviene acercarnos a ellos con un estima hermanable, es decir, para ayudarle, para apoyarle. ¿Y quiénes son aquellos que pueden sostener a los débiles? Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque a veces en lo que tú estás criticando, ¿qué decíamos? Con la misma pata que cogía él, con la misma que cogías tú. Entonces, aguas. Dice, ¿eres espiritual? Ay, yo sí vengo a la oración. ¿Qué decía el fariseo? Gracias porque no soy como este. Yo oro, yo ayuno, yo esto, yo lo otro. No dice que hagas eso. ¿Te crees muy espiritual? Que se vea, acércate.
al hermano. Ayúdale, apóyale, sosténle. No lo dejes caer. Dile, aquí estoy. Y aunque estés ahí ahorita, sé que te vas a levantar. Esa es nuestra labor. A eso nos llama la Escritura. Pero es más fácil decir, ay, qué bueno que no soy como este. Y el apóstol por eso dice, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Ay, qué bueno que no soy como este y luego estás en la misma condición. Hablas del borracho y luego estás igual. Hablas del deprimido y luego estás igual. Aguas. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de los hermanos, es decir, Dios ponme ahí y vas a ver que si yo estoy de ansiosa, yo no voy a actuar como ella. Yo sí me voy a levantar. Yo sé en quién he creído. Oh, casi vuelo. Pero cuando estás ahí, ¿qué quisieras? A alguien que fuera fuerte y que te dijera, ven, yo te ayudo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo mismo. Si estás viendo a alguien que es débil, alguien que cayó, alguien que sigue batallando con algo, yo te ayudo, estoy orando por ti, no estás solo, yo te entiendo, también me pasó, sé que es difícil, pero te voy a apoyar, voy a estar para ti. Hermanos, somos una comunidad cristiana para eso, porque las cosas que se están batallando en el mundo, tal vez el mundo no nos entienda con lo que batallamos porque vamos en contra de la marea, pero debemos de estar nosotros para decir, vente, yo estoy nadando contigo. Y si ahorita no puedes, yo levanto tus manos, y si ahorita no puedes orar, yo oro contigo, yo oro por ti. Si ahorita no tienes la fuerza de levantarte, yo te levanto, pero no te vas a quedar ahí. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermano? Tenemos un dedo acusador, porque nos creemos muy espirituales. Y dice la palabra, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, hay quienes creen que son muy fuertes en la iglesia, cuando en realidad solamente son críticos, religiosos, exigentes y exigen disciplina de otros cuando uno mismo no la ejerce. Eso no es un espiritual. Eso es un fariseo. Hablamos mucho de la disciplina, pero son duros en el juicio contra sus hermanos. No reconocen que en algunas cosas ellos mismos también son débiles y que tienen problemas serios con esas cosas. Los tales deben de tomar nota de Filipenses 2:3 que dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, todos aquellos que nos creemos fuertes, no por ser duros o ser exigentes, sino más bien por ser fuertes en el Señor, tenemos la encomienda de sostener a aquellos que son débiles. Tenemos el llamado a sostenerles, hacerles saber que no están solos, que hay quien ora por ellos, que hay quien entiende su condición y no está para juzgarlo, sino para restaurarlo. Hacerles saber que tiene con quién contar en esta lucha. El apóstol Pablo nos manda acerca de ellos a cargarlos espiritualmente. Hablando como lo podemos hacer hablándoles la palabra de Dios, dándoles esas promesas, recordándoles las promesas de Dios. Hacerles saber que no necesitan pelearse con su pecado, sino más bien meterse en la presencia. Y entonces, así como le pasó a Pablo, las escamas se van a caer. El apóstol Pablo, cuando dice que tuvo ese encuentro con Jesús en Damasco, dice que él cayó y sus ojos se llenaron de una especie como de escamas, porque dice la Escritura que más adelante, cuando oran por él, cayeron esas escamas, cuando entró en la presencia, cuando tuvo ese toque del Espíritu Santo. Entonces, hermano, los que son débiles necesitan entender que deben de estar en la presencia.
Y entonces todo eso se va a caer. Todas aquellas cosas con las que ellos están peleando. Yo tenía una palabra hace muchos años, cuando estaba muy enojada, decía ayudante de cocinero. ¿Sí saben qué es, no? ¿Sí? ¿Todos saben qué es el ayudante de cocinero? ¿Sí? Pinche. ¡Ah! Esa era mi gran grosería que yo decía, hermano. Ay, ternurita, yo me sé varias. Pero bueno, esa era la gran grosería que yo decía cuando estaba muy enojada. Y siempre estaba como batallando para dejar de decirla, ¿no? Ay, ya cállate, ya no la digas, ¿no? Entonces pasó un tiempo en el que yo empecé a tener amores con mi amado, porque dije, ¿cómo enamoré a mi esposo? ¿Con cartas? ¿O le mandaba una canción? ¿O esto o el otro? Y entonces dije, pues lo voy a hacer con Dios, porque es una relación. Entonces le escribía cartas, entonces le cantaba canciones, entonces pasaba tiempo con él. Y de repente ya habían pasado años, hermano, que yo no decía esa palabra. Y un día, muy enojada, la dije. Y entonces dije, ¡ah! Ya no la decía. Y yo ni cuenta me di que ya no la decía. Entonces cuando nosotros, hermano, somos carnales y todavía batallamos con vicios, con cosas, no necesitamos estarnos peleando por dejarlas. Métete en la presencia y se van a caer solas. Ya no te van a dar ganas de oír esa música, ya no te van a dar ganas de buscar un cigarrito, ya no te van a dar ganas de andar buscando una y otra, porque te vas a sentir lleno, completo, feliz. No vas a necesitar esa novia, ese vicio, ese trabajo. Si tuviera ese trabajo, si tuviera yo esa novia, si tuviera esa relación, no, hermano, cuando tú te metes con Dios no necesitas estar batallando con esas cosas. El Señor lo llena todo y es real, pero no lo hemos experimentado porque seguimos chillándole a la novia, a la relación, al carro, a la computadora, lo que me falta, ponle nombre. Entonces, el apóstol Pablo nos da esa encomienda, cargar a los débiles, dándoles palabra de Dios, recordándole las promesas, haciéndole saber que no necesita pelearse con el pecado, que necesita meterse en la presencia para ganar en el terreno espiritual. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros, hermano? ¿Sabe por qué peleamos con el pecado? Porque queremos ganar en el terreno de lo terrenal. Obviamente vamos a perder. Necesitamos pelear en el terreno espiritual, con nuestras armas espirituales, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que nosotros mismos hemos levantado a veces, hermano, tristemente. Entonces, ¿usted quiere ganar en el terreno de lo carnal? Deje de andar en la carne, no satisfaga los deseos de su carne, sino más bien llénese del Espíritu. Amén. Si buscan, hermano, ser más espirituales y toman sus armas espirituales, como la oración, el ayuno, la intimidad con el Espíritu, en el terreno de lo espiritual, la guerra la tenemos ganada. Para sostenerlos, debemos entonces estar orando por ellos, orando con ellos, visitándoles, recordándoles más bien que no están solos, que estamos ahí para cargarlos, para sostenerlos. A no nos manda amonestarlo, Atención, a hermano no nos manda amonestarlo. Ahora sí te voy a regañar, Melis. Perdóname, por favor, por tomarte ejemplo, pero ahora no te voy a regañar. O sea, a veces venimos, tú no me dices, ya no. Vamos con el hermano panchancleto, que lo vemos que anda de carnal, y vamos y lo amonestamos. Fíjate, vamos con el débil y le ponemos carga. Quiero que ores por mí, hermano, que me tengas en oración. Vamos con el de poco ánimo
Hermano, dame una palabra, es que estoy bien desalentada yo. Oye, no se puede dar lo que no se tiene. Por eso nos dice la Escritura cómo debemos de tratar a cada uno de nuestros hermanos. Todos nosotros entonces necesitamos entender que hay diferente tipo de hermanos en la congregación. Que te vas a encontrar a un hermano que es activo pero es ocioso y que lo debes amonestar. Vas a encontrar hermanos que son de poco ánimo y necesitas alentarlo, decirle, vente hermano, oye, ¿qué tal si llegamos más temprano? ¿Qué tal si oramos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Pues están mal. Ven, si quieres nos unimos un día y oramos. ¿A qué horas puedes? Yo oro contigo, yo oro por ti. Oye, qué diferente, ¿no? Que sientas que alguien está ahí contigo. Qué diferente que no sientas que estás solo. Qué diferente que no sientas que el religioso ya llegó para decirte, estás muy mal, hermano, ¿eh? Dios te va a pedir cuentas, ¿eh? A ver qué vas a hacer. Qué diferente, ¿no? Estás débil, no puedes venir de tu casa porque tienes muchas cargas. Entonces el que es fuerte espiritual va a tu casa y te dice, vente, vamos a la iglesia, lo necesitamos. Y se pone como igual, lo necesitas, ¿eh? ¿Estás bien mal? No, lo necesitamos. Yo también necesito de ti. Vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos. ¿Usted no cree que creceríamos como iglesia, hermano? ¿Pero qué encuentran aquí los hermanos cuando llegan? Puros criticones, puros religiosos. O sea, todo lo que no dice la Biblia que deberían de encontrar en la casa de Dios, hermano. Póngase sobre sus pies, por favor. Luego se encuentran conmigo y todo valió. Para que me esté criticando así, pues mejor no voy. De mí no va a andar hablando, ¿eh? Necesitamos entonces, hermano, entender la condición de todos nuestros hermanos. Si usted ha visto a alguno de sus hermanos que están pasando por situaciones de estas y te has cansado de animarlo, de alentarlo, de sostenerlo, de cargarlo, hoy te digo una cosa. Hoy te recuerdo lo que dice Gálatas. (6:9) y dice: no os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A lo mejor ya te cansaste de siempre animar a la misma hermana. A lo mejor ya te cansaste de ir y decirle, vamos a la iglesia. No te canses. Dios no se ha cansado contigo. Él no se ha cansado conmigo. No te canses. Anímalo, invítalo, acércate, cárgalo, sosténlo. Alentemos a nuestros hermanos de poco ánimo. Sostengamos a los débiles. Amonestemos al ocioso. Porque hemos visto, hermano, que el ocioso es aquel que estaba sirviendo en la iglesia, pero por alguna razón dejó su puesto. A lo mejor por muchas excusas. Es que hay mucho trabajo, es que estoy muy cansado, es que tengo muchos problemas, es que me llegaron visitas, es que los tengo que atender, es que yo puedo poner muchas excusas, pero así como esas excusas que yo pongo son las mismas excusas que encontramos en Lucas, en aquellos que dice que los invitaron a las bodas y ¿qué dijeron? No, tengo una yunta de bueyes que ir a probar, compré un terrenito, lo voy a ir a ver, es que me acabo de casar. Son absurdas. O en Proverbios, ¿no? El que dice, ay no, hay un león allá en la calle, me va a matar, mejor no salgo.
Hermano se convence de que sí está el león ahí y no sale. Así de absurdas son nuestras excusas. Es que está lloviendo, es que hace frío, es que hace calor, es que estoy muy cansada, me quedé dormida. Para llegar tarde, pues mejor no fui. Oye, hermano, aunque sea, vente a oír la prédica, por favor. Y entonces, ya hemos visto, hermano, cómo tratarnos a cada uno. Ahora, ¿cuál eres tú? No me digas. Pero para cada uno, la palabra nos ha dicho qué debemos hacer. ¿Estás de ocioso? Ferviente en espíritu. ¿En dónde? En todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque no queremos que nos diga malditos por hacer indolentemente la obra del Señor, sino queremos que nos diga bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? ¿Estás desanimado? No te dejes de congregar, no dejes de leer, no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de escuchar predicaciones porque estás anémico. ¿O eres carnal? ¿Estás batallando con algo? Métete en el espíritu, deja de pelearte con el pecado, métete en el espíritu y todo eso se va a caer solo. Amén. Padre bendito, gracias porque usted es bueno y tiene cuidado de nosotros, de cada uno de nosotros. Gracias por mostrarnos lo que debemos de hacer con cada uno de nuestros hermanos, los ociosos, los débiles, los de poco ánimo. Ayúdenos a hacerlo, porque entonces nos vamos a edificar unos a otros. Ayúdenos, Señor. Pon tu mano sobre el hermano que tienes a un lado. Acércate con un hermano. Y vas a orar pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre su condición. Si es débil, si es ocioso, si tiene poco ánimo. Cuando el Espíritu Santo te haga sentir lo que es, entonces ora conforme a su voluntad respecto a esa situación en su vida. Porque es necesario, hermano, que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amado Dios, estamos delante de ti dándote gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor. Hoy, mi Señor, te pedimos de una manera muy especial que reveles a nuestro corazón la condición de nuestro hermano, que nos muestres cuál es su condición para saber cómo ayudarle, para saber, Señor, qué palabra darle, si tenemos que amonestarlo, si tenemos que cargarlo, si tenemos que alentarlo. Mi Señor, muéstranos, por favor, muéstranos, no para criticar, no para señalar, sino más bien para ser ayuda, para sustentarnos, para sujetarnos, para que entre todos seamos más fuertes, porque tenemos a otros que están, Señor, cargando con nosotros. Ayúdanos, papá, por favor, abre nuestros ojos al entendimiento, en el nombre de Jesús. Si ya sabes cuál es la condición de tu hermano, ahora ora por esa condición. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que tú seas trayendo aliento a tu iglesia. Sopla, Señor, aliento sobre aquellos que están desalentados. Sopla, Señor, aliento sobre aquellos que se encuentran, Señor, desanimados por la situación que sea, mi Señor, por ingratitud, por poner sus ojos en el hombre, por la situación que sea, mi Señor. Yo te pido que tú seas soplando aliento en esta hora, en el nombre de Jesús. También te pido, mi Señor, que tú traigas, Señor, ese espíritu ferviente sobre nuestros hermanos que estemos ociosos, papá. Trae ese espíritu ferviente sobre tus hijos, para que haya en este lugar, Señor, servidores
que no hacen indolentemente, servidores que son conscientes de su responsabilidad contigo, servidores, Señor, que te aman, que te buscan, Señor, bendecir a otros, preocuparse por otros, llevar, Señor, bendición a otros, papá, en el nombre de Jesús. También te pido, mi Señor, que si alguno de nuestros hermanos es débil, tú hoy le cargues, Señor, en tus brazos de amor, que tú, mi Señor, lo cargues y le permita, Señor, ganar esas batallas espirituales en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, mi Señor, porque sé que lo haces. Sé que tú, mi Señor, estás obrando. Sé que tú estás trabajando, Señor, en cada uno de nosotros. Permítenos, como dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén.